Seguimos, Álvaro, en la banda cambiaria y en este caso en una entrevista un poquito más distendida, como siempre acostumbramos en la segunda hora. Vamos a dialogar en esta oportunidad con Cristian Recchio, que es director regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, a propósito de que justamente esta semana se presentó hoy concretamente el programa Te Sumo, el cual fue lanzado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y de Trabajo y de Empleo y de Seguridad de la Nación también, un poco para fomentar lo que es la inserción laboral de los jóvenes. Así que saludamos a Cristian en esta tarde, en esta mañana, para los oyentes del sábado también. Buenas tardes, buenos días, Cristian. Álvaro Torriglia, Sandra Sicaré te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Cristian, muy bien. Gracias por atendernos. Lo primero es preguntarte en qué consiste el plan Te Sumo, cómo lo van a desarrollar acá en la provincia de Santa Fe. Mira, es un programa muy ambicioso desde el punto de vista del aporte económico que el Estado Nacional va a realizar para incentivar la contratación de jóvenes. Este es un programa que tiene una particularidad respecto a otros programas que el Ministerio había desarrollado hasta el momento, que este programa en particular, el Te Sumo, está orientado a jóvenes de 18 a 24 años, pero con secundario completo, que es una ventaja también para las empresas desde el punto de vista que a veces necesitan chicos egresados de escuelas técnicas, y entonces con esto pueden cubrir esa necesidad, ¿no es cierto? El programa tiene dos momentos que pueden ser en conjunto o pueden ser también de manera indistinta, que es el momento del entrenamiento para el trabajo, que es un programa por el cual no hay relación de dependencia, sino que hay un joven en este caso, o una joven que va a aprender el oficio o aprender en el puesto de trabajo. Este programa tiene un incentivo económico de 15.000 pesos mensuales para cada uno de los participantes. El dinero se integra, si es una microempresa, el 100% lo paga el Estado Nacional. Si es una mediana, paga el 90%, y si es una pequeña el 90% y una mediana el 80%. Uh-huh. Eso es el entrenamiento como siempre, no hay relación laboral, son 6 meses de duración. Cuando culmina el entrenamiento, este joven puede ser contratado o no. Y en el caso del programa de inserción laboral, el programa donde ya la persona es un trabajador de pleno derecho, tiene unos beneficios muy importantes para las empresas por el lado de desarrollo productivo a través de aportes de los ANR, los aportes no reembolsables, para el sostenimiento del puesto de trabajo. Aclaro, todo lo que yo les voy a contar ahora tiene una duración de 12 meses. Uh-huh. A través de los ANR, si es un varón el que se contrata, el gobierno nacional le va a subsidiar con 10.000 pesos por mes para el sostenimiento del puesto de trabajo. Si es una mujer o un miembro del colectivo LGBTIQ, 13.000 pesos. Eso como ANR. Pero además de eso, hay un importante ahorro por parte de la empresa de los aportes patronales, en el caso de varones del 90%, en el caso de mujeres y LGBTIQ del 95%, siempre por 12 meses. Y además de eso, hay un aporte por parte del Estado Nacional en cuanto al salario. Una parte del salario de este trabajador o trabajadora lo va a aportar el Estado Nacional. En el caso de mujeres o no binarios, son 18.000 pesos por mes. En el caso de varones, 15.000 pesos por mes. Sí, te quería preguntar sobre eso. ¿Hay un cupo determinado, una cantidad de dinero que el Estado puede destinar a esto, o es solo el tiempo lo que está establecido como límite?
No, es solo el tiempo. Esta primera etapa del programa tiene un cupo. El objetivo que tenemos es 50.000 jóvenes en todo el país. No es un número muy grande, pero bueno, es como para arrancar. Y lo que hablábamos ayer en una reunión que tuvimos en el ministerio es que si rápidamente cubrimos ese cupo, hay un compromiso por parte del gobierno nacional de ampliar. Como siempre, digo, los presupuestos tienen etapas para ver si, para no dejar congelado un presupuesto determinado en algún lugar que después no funcione. Estamos en una etapa donde esto va a funcionar porque estamos notando un crecimiento del empleo, por lo tanto, me parece que es interesante para las empresas, para que esa población que normalmente es la más golpeada en cuanto al empleo, que son los jóvenes, pero también las mujeres. A ver, si sos joven y sos mujer, o sos joven y sos del colectivo LGBTIQ, vas a tener más inconvenientes todavía en conseguir empleo de manera tradicional. Entonces ahí es donde el Estado aporta y pone el eje para acompañarlos en el proceso de incorporación en el mercado de trabajo. ¿Y cómo es el proceso de inscripción y cómo se va a trabajar un poco territorialmente? Porque esto es un poco una doble entrada. Está el interesado en participar del programa como trabajador y la empresa que se tiene que anotar como para recibirlo. ¿Hay ya algún trabajo previo? ¿Hay algún lugar donde se puede inscribir la gente? A ver, las empresas van a tener que inscribirse primeramente en el portal de empleo que se va a presentar en esta semana próxima, donde van a tener que con clave fiscal y quit inscribirse previamente en ese portal para poder participar del programa. Y los jóvenes interesados, a ver, el Ministerio de Trabajo tiene una ventaja que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se logró un desarrollo territorial muy importante desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el ministerio propiamente dicho, que son las agencias territoriales, que tenemos en la provincia de Santa Fe una agencia territorial en la ciudad de Santa Fe y una en la ciudad de Rosario. Son 37 agencias territoriales a lo largo y ancho de todo el país, y son 7 las direcciones regionales. Y a eso hay que sumarle las oficinas municipales de empleo, que en ese caso, en esta primera etapa, se va a poder canalizar todo a través de las agencias territoriales, pero también la idea es firmar cartas de adhesión de los municipios al programa para que también desde las oficinas de empleo puedan cargar los proyectos que se presenten. Y en ese punto, Cristian, ¿tienen también consideración en función de esto de lo territorial que Álvaro te preguntaba, en función de los lugares donde hay más crisis de empleo o más complejo está el mercado laboral a la hora del otorgamiento de este beneficio en términos territoriales? Mira, todavía no nos han planteado nada al respecto porque, bueno, llegado el caso de que tengamos un aluvión, que ojalá sea así, ¿no? Que tengamos un aluvión de pedidos por parte de las pymes de personas para incorporar al mercado de trabajo, obviamente vamos a priorizar el programa de inserción laboral al entrenamiento porque estamos generando empleo de calidad y de manera permanente. Y en el caso de que esto ocurra, ahí se priorizarán, me imagino yo, que rubros determinados de la economía y sectores y regiones que tengan mayor inconveniente. Pero por el momento es un programa muy federal donde en cualquier lugar del país se van a poder presentar para acceder al mismo. Hablaba recién, de que había expectativas de que realmente sea utilizado el programa porque se está viendo una reactivación del empleo importante. Esto quizás ya desde fines del año pasado se empezó a notar un cambio de tendencia, pero parece afirmarse a partir de este año. ¿Cómo estás viendo esto, sobre todo en la región? Mirá, la verdad lo estamos viendo muy bien. Tuvimos, como bien decías vos,
estábamos con una curva ascendente que se amesetó con la llegada de esta segunda ola, porque también, obviamente, la pandemia, entre otras cosas, también trae una cierta incertidumbre, y esa incertidumbre hizo que también las empresas estén expectantes de porque si íbamos nuevamente a un cierre como el que tuvimos a partir de marzo del año pasado, no querían arriesgar tanto, pero al ver que ese cierre no se produjo, nuevamente se retomó el camino del crecimiento del empleo. Hay sectores muchísimo más dinámicos que otros, obviamente, la metalmecánica, la maquinaria agrícola, la línea blanca, esos sectores se están reactivando de manera sostenida, en la zona de las parejas Armstrong. Yo estuve hará mes y medio acompañando a la senadora nacional Sagnum en una recorrida por algunas empresas, y realmente ya no estaban hablando más de repro, sino de cómo podían hacer para contratar personal calificado, y este tipo de programas como el que acabamos de presentar es lo que nos estaban pidiendo. Hay sectores que están operando ya arriba de 2019, ¿no? En materia de tanto de actividad como de empleo. Sí, totalmente, están en niveles de prepandemia que no son los mejores, porque también veníamos de 4 años de una caída sostenida de la actividad industrial, pero hemos recuperado a niveles prepandemia muchos sectores de la economía. Le falta, obviamente, Rosario, que tiene la característica de ser una ciudad donde el sector servicios ha crecido mucho, es siempre el sector que más demora en ver la reactivación, obviamente, porque una vez que el empleo industrial crece, se sostiene y se estabiliza, empieza a generar consumo, y ese consumo es el que repercute en el sector servicios, que por ahí es el que un poquito más atrasado va a estar. Uh-huh. Estas perspectivas pueden dar la idea de que, por ejemplo, la próxima medición de desempleo continúe la baja que mostró en el primer trimestre. Yo creo que sí, yo creo que vamos a tener una baja del desempleo. A ver, tenemos un tema con los niveles de desempleo también. El crecimiento del desempleo que notamos en nuestra región en la última medición y en la anterior es muy efecto pandemia y tiene muchísimo que ver con el empleo no registrado. Uh-huh. Porque el empleo registrado en su gran mayoría se sostuvo por los ATP, por los repro, se fue manteniendo. El empleo no registrado, que había tenido un crecimiento muy importante durante el gobierno anterior, fruto de la falta de controles, básicamente, porque lamentablemente el empleo no registrado en nuestro país está culturalmente muy arraigado, más allá de algunas cuestiones que tienen que ver con legislaciones y demás, que da mucha tela para cortar, y creo que en algún momento va a haber que sentarse a debatir seriamente, porque si siempre nos sentamos a debatir a costilla de los derechos de los trabajadores, creo que no es serio. En algún momento, sin perjudicar los derechos de los trabajadores, va a haber que sentarse a debatir seriamente algunas cuestiones que tienen que ver con los cambios tecnológicos y con los cambios de modalidad de trabajo que hemos visto en este último tiempo. Pero más allá de eso, lo que había crecido mucho el empleo no registrado, que es el empleo lamentablemente que más difícil es de proteger, diría desde el Estado prácticamente imposible, y ese fue el empleo que se perdió en su gran mayoría. Y Cristian, sobre eso te quería hacer hincapié. Estaba justo pensando cuando vos lo mencionabas y un poco me lo fuiste respondiendo sin preguntarlo, pero digo, estas acciones del Estado a través de estos programas contribuyen para que el empresario argentino, el empresario de la región, que vio incrementado como estos sectores, vos decís, de la maquinaria agrícola, de la metalmecánica, ahora incentivados por programas de estas características, promuevan el empleo registrado, y no sea siempre el empleo informal el que tenga el contrapeso tan grande en la economía. No sé si soy clara con la pregunta. Mira, sí, yo creo que la pandemia ha mostrado y ha dado muestras claras de que el empleo no registrado termina siendo un pésimo negocio para el empleador,
porque en un momento tan difícil como el que nos ha tocado vivir, el no poder acceder a los apoyos que el Estado Nacional tenía preparado o el Estado Provincial tenía preparado, por no poder demostrar que ese era un trabajador de su empresa, quedó demostrado que fue un pésimo negocio el trabajo no registrado. Más allá de la litigiosidad y los accidentes y todo, que yo siempre digo lo mismo, digo, es un muy mal negocio porque se te accidenta un trabajador registrado y hay un montón de mecanismos para cubrirte. Ahora, cuando se te accidenta un trabajador no registrado, después vienen los llantos posteriores que hay que pagar juicios y demás, pero lamentablemente el no tener un trabajador registrado, el riesgo es muchísimo más alto que el pequeño beneficio económico que se le puede sacar. Y también en esto yo creo que desde el Estado tenemos que hacer un mea culpa y también hacernos cargo que tampoco tenemos una línea de comunicación hacia los trabajadores, porque a veces hay muchos trabajadores que no comprenden la importancia de estar registrados. Y después también hay muchos medios que colaboran. Digo, la otra vez hablábamos con un sector de la economía determinado que nos decían, pero yo si los quiero anotar no quieren porque pierden el plan. Claro, la pregunta es, ¿les estás pagando menos que un plan? Claro. El plan social más alto que hoy tenemos es de 8.500 pesos, que es el potenciar. O sea, le estás pagando menos de 8.500 pesos por mes, por eso no quieren. Si no, querrían. Digo, no hay otra explicación. Entonces digo, hay que trabajar mucho. Creo que más allá de la cuestión sancionatoria que tiene la inspección en cuanto al empleo no registrado, tenemos que ir también con propuestas como esta del programa Te Sumo, para empezar también a llevarle alguna solución o alguna alternativa a aquel empleador que hoy tiene trabajadores no registrados. ¿Y cómo están trabajando desde ese punto de vista acá en la delegación regional? ¿Están desplegando otros programas de empleo, trabajando cara a cara, digamos, con los gremios, con los empresarios? Mirá, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los programas de empleo, los programas de empleo siguen vigentes, el entrenamiento y el programa de inserción laboral común, más allá de este nuevo, para los jóvenes de 18 a 24 años con secundario incompleto o para aquellos desocupados que accedieron al fondo de desempleo. Para todas esas poblaciones el programa está vigente. El programa de formación profesional, que tiene que tener un relanzamiento porque hace 1 año y medio que no podíamos tener capacitaciones de manera presencial, por lo tanto lo que se podía hacer de manera virtual eran capacitaciones muy puntuales, pero vos no podés capacitar a un tornero, a un carpintero o panadero virtualmente, es muy complejo. Entonces ahora va a tener un relanzamiento, el programa de empleo independiente, que es un programa que también aumentó los montos de subsidios para la compra de herramientas o insumos para el desarrollo del autoempleo, los aportes a las cooperativas, todos esos programas siguen en marcha. Y respecto al área trabajo, estamos trabajando fuertemente en la vinculación con los sindicatos y con las cámaras empresarias. Digo, hemos tenido 2 años ya con de muchísima responsabilidad. Digo, yo creo que el año pasado fue un año donde los sindicatos cumplieron un rol fundamental en no tener un margen de conflictividad tan alto, porque entendieron la situación. Digo, la verdad, el sacrificio lo hicieron los trabajadores y las trabajadoras con paritarias muy, muy bajas, y que este año la definición del gobierno nacional es que las paritarias superen el índice de precio al consumidor. Creo que es un reconocimiento a la colaboración que durante el 2020 tuvieron muchos sectores de la economía. ¿Y cómo está ese tema de las paritarias? Digamos, ¿se está logrando esa posibilidad de que en estos acuerdos, en estas reaperturas de acuerdos que ha habido, se le esté ganando a la inflación o haya perspectivas de que finalmente sea así? Mirá, si de no mediar nada extraño, digo, y sabemos que también los formadores de precios juegan su partido en todo esto,
creo que vamos a lograr que el 2021 culmine con una paritaria que supere a la inflación. El caso testigo creo que fue también, y fue una movida muy inteligente por parte de Cristina Fernández y de Sergio Massa como cabezas del Poder Legislativo, cuando cierran con el sindicato, con la Asociación de Empleados Legislativa APL, el Poder Legislativo de la Nación, un 45%, porque fue como una paritaria testigo, y los que ya habían cerrado pidieron la reapertura, y los que no habían cerrado están en esos montos. Nosotros cerramos hace un par de semanas atrás la paritaria de los trabajadores de peaje de Sutracovi en un 44 aproximadamente. Se cerró de Telefónicos en estos días una paritaria del 22%, pero fue semestral. Falta el segundo semestre, y estamos en esos niveles, entre el 42 y el 45% estamos intentando que cierren la mayoría de las paritarias. Y respecto, bueno, hay algunos sectores en donde todavía hay coletazos de la crisis, hay sectores también que están complicados con lo que es la propia reconversión de la actividad. Estoy pensando acá, por ejemplo, el caso de las casas de electrodomésticos, donde bueno, eso es algo que se está resolviendo también a nivel nacional, ¿no? Donde se están perdiendo empleos, un poco también relacionados con ciertos cambios de ciertas reformas que están sufriendo la propia actividad. ¿Están trabajando en alguna situación particular acá en la región que tenga que ver con ese tipo de conflictos? Mira, donde nos hemos involucrado, en realidad fue un pedido de una comunicación de la senadora Sagnún con el Sindicato de Empleados de Comercio, fue con Falabella, con los trabajadores de la ex Falabella, porque ahí teníamos una particularidad, que eran trabajadores que no habían sido despedidos, sino que habían hecho un retiro voluntario en una negociación que llevó adelante el sindicato para que puedan tener un dinero mayor como indemnización, y allí vamos a incorporarlos en estos días. Se va a hacer el anuncio oficial, con la gente del sindicato, para incorporarlos a la población objetivo de los programas de empleo. Esto es un trabajo que hemos hecho porque estábamos viendo que desde el municipio estaban mucho más preocupados por el futuro del local que por el futuro de los 100 trabajadores que se quedaban sin empleo, y me parecía bastante injusto que así sea. Y bueno, entonces ahí estuvimos. Y con el tema de la empresa de electrodomésticos, la verdad, se está llevando adelante toda la negociación a nivel nacional desde la sede central del ministerio. Ah, bien. A Garbarino te referís con eso, ¿no? Exactamente. Está perfecto. Que también viste, uno no cree en las brujas, pero que las hay, y creo que también algunas empresas han aprovechado la situación para reconvertir o para bajar costos. Sí, seguramente, ¿no? Y bueno, vos mencionabas también el tema de que alguna vez hay que discutir algunas cuestiones relacionadas con el empleo y la forma de contratación, pero bueno, lo que se ve de las empresas ahora es una nueva ofensiva por el tema de la reforma laboral, ¿no? Sí, pero el problema es ese, si nosotros vamos a negociar en desventaja, a ver, y esto lo aprendí hace muchos años, yo tengo muchos años en el ministerio, y lo aprendí hace mucho, y la verdad, lo aprendí trabajando al lado de Carlos Tomada 10 años, y realmente el Ministerio de Trabajo no puede ser neutral. En una relación de desiguales como es la relación del empleo, donde hay alguien que tiene más poder que otro, porque realmente esa es la relación en el empleo, el Ministerio de Trabajo tiene que trabajar para equilibrar esa relación, no para otra cosa. Hubo en otros momentos de la historia argentina donde no fue así, obviamente.
Uh-huh. Cristian, te preguntabas, sobre esta nueva modalidad que tiene que ver con el teletrabajo, con el llamado home office. Hay una legislación, Argentina avanzó muy rápido con esto. ¿Están viendo, alguna forma, ahí, o algún reclamo, o qué es lo que están analizando en esta nueva forma que impuso la pandemia y que la Argentina adoptó y rápidamente de alguna manera se fue adecuando legislativamente, ¿no? Sí, ahí hay una ley que fue elaborada por la diputada Vanessa Siley, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, que es la legislación que se está aplicando en el caso teletrabajo, donde había un montón de grises, como el derecho a la desconexión, el equipamiento, las condiciones de higiene y seguridad, con sillas ergonómicas. Hay un montón de otras cosas, pero creo que también tenemos que tener muchísimo cuidado con el teletrabajo, que si bien es algo que se viene, tampoco puede ser motivo de violar los derechos de los trabajadores con la excusa del teletrabajo, porque tampoco, sobre todo, y lo veo hasta por cuestiones familiares, creo que para las mujeres es complejo porque no cortan nunca con el segundo trabajo, que es el del hogar, entonces es como que están adentro de la casa trabajando y a su vez atendiendo a los chicos que cuando se levantan no vienen con papá, van con mamá, y tienen todas esas cuestiones que hay que tener muy en cuenta y muchísimo cuidado, más allá de la pérdida de lazos solidarios que se generan en el ambiente de trabajo. Que esto es algo que en lo personal no deja de preocuparme, porque el teletrabajo también podría cortar esos lazos solidarios que se generan en el día a día y en la convivencia permanente entre compañeros y compañeras de trabajo. Exacto, sí. No, el día que se considere dentro del mercado de trabajo como trabajo dentro del mercado, en realidad al trabajo de los cuidados, a lo mejor eso pueda cambiar la ecuación, pero por lo pronto todavía estamos muy al inicio, ¿no? Estamos al inicio, se está hablando, la economía del cuidado es un término que se está imponiendo en este último tiempo, no es algo que se va creo que no nos va a costar instalarlo, pero me parece que está la decisión política de que eso ocurra también. Uh-huh. Cristian, te agradecemos este contacto aquí con la banda Cambiaria, ha sido un gusto, hemos repasado toda esta cuestión y por supuesto tener acá en esta mesa de trabajo tu voz ha sido un placer. Muchísimas gracias. No, a ustedes por el llamado, muchas gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Así pasaba Cristian Recchio, que es director regional del Ministerio de Trabajo de la Nación. Álvaro, con muchísima información, lo hemos paseado de alguna forma por un montón de temas, pero me parece muy rica porque tiene que ver mucho con la región y con lo que se viene, ¿no? Por todos los temas, desde el programa de empleo que acaba de lanzar el gobierno nacional hasta la situación del mercado laboral en la región, lo que es todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo y también la marcha de las negociaciones paritarias. Todos los temas relacionados con el trabajo aquí en la Banda Cambiaria. Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.